Hoy vamos a meternos de lleno en la edad heroica de Argentina. Una época de caudillos, de lealtades que se sellaban con sangre y de hombres increíbles, cuyas vidas, forjadas en plena batalla, se fueron perdiendo en el silencio de la historia. A ver, imagínense que encuentran una lanza antigua. La hoja tiene un óxido, un color a sangre seca. Y cuando preguntan por qué nunca la limpiaron, un anciano, que es el guardián de esa memoria, responde esto. Es que esa lanza no es un simple objeto, es un testamento, un monumento al valor. Bueno, esta es la pregunta que nos va a guiar en este relato, porque detrás de este metal silencioso se esconde la historia de un hombre fuera de serie, un hombre cuya vida quedó atada para siempre a una de las figuras más temidas y veneradas de la historia argentina. Nuestra historia no arranca en un campo de batalla, sino entre las paredes de una vieja casona familiar, donde los restos de un pasado violento y apasionado esperaban simplemente ser descubiertos. El protagonista de toda esta saga es Santiago Felipe Peralta. Y lo más increíble es que, a pesar de haber tenido una vida de leyenda, su nombre casi no aparece en los libros de historia. Su crónica nos llega a través de los objetos que dejó, como si fueran ecos de un tiempo ya olvidado. ¿Y qué objetos? La lanza, que si hablara, las historias que contaría de miles de cargas de caballería. Unas espuelas de bronce, hermosas, con una placa que dice «Recuerdo del general Alvear en la Guerra del Brasil». Y el tesoro más grande de todos, unos manuscritos familiares que al juntarlos nos permiten armar el rompecabezas de su vida. Entonces, ¿quién era este hombre? Bueno, para empezar, era un gigante de casi 2 metros en una época donde la gente era mucho más baja. Por eso, con esa ironía tan del llano, su general lo apodó Chico. Era un guerrero de nacimiento, y su lealtad y su habilidad con la lanza se iban a convertir en leyenda. Y acá es donde la historia se pone todavía más grande. Porque para entender la lanza, primero hay que entender la mano que la usaba. Y para entender a ese hombre, hay que entender al general que proyectaba su sombra sobre toda una nación. La vida de Peralta está unida, pero de una forma inseparable, a la de Facundo Quiroga. Desde que era chico, Peralta observó a este hombre que parecía una fuerza de la naturaleza, como si estuviera tallado por la misma tierra áspera y salvaje que lo vio nacer. Quiroga era un tipo lleno de contradicciones. Por un lado, fue educado en la fe, en la moral, por un cura muy severo, lo que explica su famosa bandera de religión o muerte. Pero por otro lado, su verdadera universidad fue el campo, el llano, donde aprendió que el poder se consigue con astucia y, sobre todo, con fuerza. Lo más llamativo es que hasta su peor enemigo, Domingo Sarmiento, el que lo inmortalizó como el símbolo de la barbarie, tuvo que reconocerlo. Esta frase lo dice todo. Quiroga había nacido para mandar. Tenía un carisma, un don de mando que era imposible de ignorar. Pero volvamos a Peralta. Antes de ser la lanza de Quiroga, su camino se fue haciendo en las guerras de la nación. Y ahí fue donde una tragedia personal le marcó el destino para siempre. Con solo 20 años, el joven Santiago Felipe cambia los libros por la espada. Se anota como voluntario para la guerra contra Brasil, y su valentía en la batalla de Ituzaingó le gana el respeto y esas espuelas del mismísimo general Alvear. Años después, ya en las guerras civiles, lucha del lado unitario, a las órdenes de un estratega brillante, el general Paz. Y acá, acá la historia da un giro terrible. Después de una victoria, mientras recorre el campo lleno de prisioneros federales que iban a ser fusilados, Peralta ve una cara conocida. Es su hermano, Juan Bautista, el mismo con el que creció, pero ahora del otro bando, y a horas de morir. Pensemos un segundo en esa situación. Es una elección que no se le desea a nadie, la lealtad al uniforme o la lealtad a la sangre, el deber con una causa o el vínculo más sagrado que existe. Peralta le ruega al general Paz, le implora por la vida de su hermano, pero no hay caso. La disciplina militar era inflexible, la sentencia estaba dictada. Esa noche, con el corazón destrozado, toma una decisión sin vuelta atrás. No puede servir en un ejército que va a matar a su propia sangre. En silencio, se pierde en la oscuridad de la noche. Pero ese acto, esa deserción, no fue el final de su historia.
En realidad fue el verdadero comienzo. Lo llevó directo al corazón del poder federal, al único hombre que podía entender la furia y el dolor que sentía. Así, el fugitivo llega al campamento de Quiroga. Se presenta no como un traidor que cambia de bando por conveniencia, sino como un hombre de honor que busca vengar a su hermano. Facundo, que entendía de lealtades primarias como nadie, ve en ese gigante al guerrero perfecto, y sin dudarlo, le da el puesto de máxima confianza, jefe de su escolta personal. Y estas son palabras del propio Quiroga. Con esta frase lo definió para siempre. No era un soldado más, era su soldado, el mejor de todos. La lealtad de Peralta tuvo su recompensa, la confianza absoluta de su caudillo. Y vaya si demostró su valor en los campos de batalla más sangrientos de las guerras civiles. Juntos estuvieron en las derrotas más duras, como la Tablada y Oncativo, y en las victorias más aplastantes. En cada carga, en cada retirada, la lanza de Peralta era la sombra de la voluntad de Quiroga. Pero toda historia de héroes tiene un final trágico. Y para esta dupla de guerreros, el fin del camino iba a ser una emboscada envuelta en traición y en un misterio que, de hecho, dura hasta el día de hoy. La noticia cae como un rayo y le congela la sangre a todo el país. El invencible tigre de los llanos, el hombre más temido de la Argentina, asesinado a sangre fría en un lugar perdido llamado Barrancayaco. La nación entera se quedó sin aliento. Y esto es quizás lo más fuerte de sus escritos. En la intimidad de su manuscrito, Chico Peralta no culpa a los que apretaron el gatillo. Su convicción, formada en años de conocer la política y a los políticos, es muy clara. Para él, los asesinos solo fueron herramientas. La mano que movió los hilos, según su testimonio, fue la de Juan Manuel de Rosas. Con su general muerto, el mundo de Peralta se vino abajo. La época de las guerras, para él, se había terminado. Y lo que venía ahora era un epílogo largo y silencioso. Después del asesinato de Quiroga, Peralta volvió a la vida de civil. Guardó para siempre las armas que le habían dado fama. Sin su caudillo, la lucha ya no tenía ningún sentido. El hombre que vivió a caballo y por la lanza, eligió no volver a pelear nunca más. Y así llegamos al final. La historia de Chico Peralta, que pudimos rescatar de sus reliquias, nos obliga a pensar. Nos deja con esa pregunta flotando en el aire. ¿Cuántos otros héroes, cuántas otras vidas de una lealtad inquebrantable estarán por ahí, olvidadas, esperando que alguien encuentre su lanza oxidada y se atreva a contar su historia?